Ya. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer una clase. Vamos a seguir discutiendo un poco el tema de este modelo de Ising con campo transversal. Entonces, en particular, bueno, esto es, digamos, la gracia de este modelo de Ising, esto es, bueno, la sigla, ¿cierto? En inglés, Transverse Field Ising Model. Y entonces, acá se puede demostrar analíticamente, utilizando el mapeo a fermiones sin spin, a través de la transformación de Jordan-Wigner, y luego una transformación al espacio de momento y una transformación de Pogolubov. Se puede mostrar que el espectro se puede calcular de forma analítica. Y esta es la expresión que tiene la energía del estado fundamental. ¿Ok? Y bueno, esta energía depende, digamos, de los parámetros H. H es el campo transversal, J es la interacción. ¿Ok? Y entonces N, este N mayúscula, es el número de total de partículas en mi sistema. Y entonces, bueno, este índice N pequeño es un número, solamente recorre números impares hasta N-1. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, veamos un poco, aquí se puede hacer un código en matemática para evaluar esta energía, esta sumatoria, básicamente, ¿ya? Dado n, y dado h, digamos, el campo transversal, y j, se puede hacer esta suma en matemática, que eso nos va a entregar un valor, digamos, de energía para un n dado. Entonces, por ejemplo, vamos a coger el siguiente caso. Supongamos que la interacción j es 1, y el campo transversal es 1.2. ¿Ya? Esto corresponde a una situación particular en donde el sistema no es crítico. Este modelo de Ising se sabe que, bueno, en el límite termodinámico tiene una transición de fase cuántica, y entonces el punto crítico es cuando este campo transversal es igual a la interacción. Entonces allí el gap entre el estado fundamental y el primer estado excitado se cierra, y entonces hay el estado fundamental no es analítico en ese punto, entonces eso nos caracteriza una transición de fase cuántica. Bueno, si uno pone estos números acá, ¿okay? Y entonces este valor de la energía en realidad es la densidad de energía, es decir, aquí tengo un typo, un error. Esto es esta energía dividido por el número total de partículas, ¿ya? Y entonces la cantidad que nos saca es menos 1.4196, etc. ¿Ya? Este valor se obtiene cuando consideramos una látiz con 200 sitios. O sea, este n igual a 200, se fija 200, entonces eso nos fija el número de términos que tengo que sumar y nos da este número de acá. Y entonces, por ejemplo, acá hay un gráfico, esto está hecho en matemática. Esto es una función, podemos definir esto como una función de n. Entonces nos damos un cierto n y sumamos sobre todo estos n impares minúsculas, y eso nos va a dar un valor de energía, etcétera, 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 hasta, digamos, función de, este es el número del tamaño del sistema. Se ve que a medida que aumentamos el tamaño del sistema, esto converge a un valor que es lo que está graficado aquí, menos 1.4196. Tenemos visita. ¿Ok? A ver, un segundo. Espera un segundo, una tarea. Oye, ven para acá. Gustavo,
Este niño se sube a la ventana y se pone a gritarme. Ya, ¿Una escapista? una escapista. Quiere aparecer en cámara. Ya. A ver, entonces, claro, digamos, con este gráfico de matemáticas se ve que claro, esta suma, este valor de densidad de energía, ojo, esta densidad de energía va a converger, ¿cierto? Por un número muy, muy grande de partículas. O sea, para 100, por ejemplo, 100 sitios de la red, ya, esto se ve que hay una buena convergencia acá. Entonces, claro, como se sabe el estado fundamental de forma exacta, entonces se puede utilizar el algoritmo de DMRG, el infinito en este caso, para hacer una comparación de qué tan bueno es el algoritmo. O sea, lo que predice en el caso del algoritmo es, recordemos, es la energía por enlace. ¿Ya? Es la energía por enlace lo que converge a la densidad de energía del sistema. Digamos, el caso analítico. Entonces, acá a la derecha tenemos un gráfico en donde aquí se calcula el error relativo, ¿ya? En valor absoluto, por supuesto. El error relativo entre el estado predicho por la solución analítica y el estado y la energía que predice el DMRG infinito para diferentes números de estados que utilizamos para truncar. ¿Ya? La base, digamos, para definir al bloque, al enlarge block. Entonces vemos que, fíjense, bueno, si tengo dos estados, bueno, tengo un error casi, bueno, llegando al día a la -3. Con 4 esto baja bastante, fíjense, se dan cuenta. Con 8, con 6 estados, la verdad es que el error es muy, muy, muy bajo. Y con 8 estados ya tenemos una cosa muy, muy confiable. Lo interesante de esto es que se ve que aquí se satura muy rápido, ¿no? Se mantiene, después, digamos, de un cierto número de partículas, el sistema, digamos, la energía que predice el DMRG se mantiene estable. Pero claro, lo que queremos es reducir, digamos, el error relativo respecto al estado fundamental. Ahora, esto lo podemos hacer acá porque, claro, este sistema tenemos solución analítica. Lo otro que se podría hacer, por ejemplo, es intentar comparar, por ejemplo, el DMRG con la solución utilizando diagonalización exacta, por ejemplo. ¿Ya? E ir comparando las dos predicciones numéricas. Eso, digamos, también sería otra forma, digamos, de corroborar que el DMRG está convergiendo. Y converge bien al valor que debiese esperarse. Claro, entonces, bueno, si tenemos la solución analítica, perfecto. ¿Ya? Pero cuando no tenemos solución analítica, tenemos que primero ir comparando diferentes métodos numéricos. Por ejemplo, es un primer test que se puede hacer, una posibilidad. Pero lo que es relevante es, como ya sabemos, en cada paso del algoritmo de DMRG hay un truncamiento, ¿no? Hay una renormalización, estamos descartando ciertos estados. Entonces, allí, al descartar esos ciertos números de estados, estamos cometiendo un error, que es lo que denominamos el error de truncamiento del sistema. Entonces, claro, lo que tenemos que controlar también en el DMRG es que ese error de truncamiento sea bajo, sea muy, muy pequeño. Y entonces, claro, esto es, voy a considerar los mismos valores que tengo acá, ¿ya? H1.2, J igual a 1, con un número de partículas igual a 200, y lo que voy a calcular es cuál es el error de truncamiento. Esto va a ser en función del número de estados que vamos a mantener en mi proceso de renormalización. Entonces, justamente esto es el caso.
Esto es el caso, por ejemplo, calculamos el estado fundamental del DMRG, utilizando DMRG del sistema, hasta el último paso de la iteración, y en el último paso de la iteración guardo el error de truncamiento, ¿ya? Es una cosa acumulativa, ¿no? Porque en cada paso, digamos, del algoritmo estoy descartando estados, entonces eh, tengo que ir, digamos, guardando registro de eso, y me quedo al final con el último, digamos, con el último valor, con el último error de truncamiento al finalizar el código, digamos, el algoritmo. Entonces tomo ese punto para un M dado, por ejemplo. Entonces, en este caso, claro, yo tengo 6 estados que mantenemos, 7, 8, 9, 10, 11, hasta 12 estados. ¿Ya? Entonces, esto es un gráfico en escala semilogarítmica. ¿Okay? Entonces, aquí se puede hacer un fitting de esta curva, y lo que encontramos es que este error de truncamiento decae exponencialmente con el número de estados que mantenemos en el proceso de DMRG. Y justamente esta era una de las cosas que habíamos mencionado hace un tiempo atrás. ¿Se acuerdan? Esto aparece explícitamente en el artículo de Davide Rossini, Gabriele De Chiara, el DMRG for Dummies, donde allí se menciona exactamente que este error de truncamiento decae exponencialmente con el número de estados que uno mantiene, siempre y cuando el sistema no sea crítico, ¿ya? Que es justamente la situación que estamos considerando acá. Con este valor, digamos, del campo transversal 1.2, aquí me aseguro que el sistema no estoy en un punto crítico digamos, de la transición de fase de este modelo de Ising, ¿ya? Y entonces se ve, digamos, que se satisface con esa predicción que habíamos visto anteriormente. Entonces, repito, la idea de esto es realizar el algoritmo digamos, hasta que se logra el tamaño deseado del sistema, y en el último paso, digamos, del algoritmo guardo mi error de truncamiento. ¿Okay? Y eso lo realizo para diferentes números de estados que mantengo en mi proceso de renormalización. Y se ve, digamos, este comportamiento del error de truncamiento que decae exponencialmente por el número de estados. ¿Se entiende esto, no? Sí, profe. Ya. Claro, esto es el caso, digamos, bueno, esto es el caso particular del modelo de Ising. Entonces, claro, naturalmente que cada vez que tengamos un modelo con interacción a primeros vecinos, etcétera, con un Hamiltoniano local, como ya sabemos, tenemos que hacer este análisis, asegurarnos primero, bueno, si es que no conocemos el estado fundamental del sistema, entonces intentar hacer un primer approach con diagonalización exacta hasta donde me aguante el computador, ir comparando, por ejemplo, con el DMRG. O bien, si tengo la solución analítica, entonces ir comparando directamente con la solución analítica. Pero siempre en ese proceso lo que tenemos que resguardar es que el error de truncamiento se mantenga muy, muy bajo. Aquí estoy casi del orden de 10 a la menos 12, un poquito más arriba de 10 a la menos 12. Entonces, el error de truncamiento es muy, muy bajo, la verdad. Con 12 estados, con 10 estados, que es lo que teníamos acá, por ejemplo, con 8, bueno, con 8 estados, donde teníamos una muy buena convergencia de la energía para el estado fundamental. Tengo, fíjense, el error de truncamiento es menor que 10 a la menos 9, o sea, anda súper bien. Es súper confiable el algoritmo en ese sentido, ¿ya? Entonces, ahora la cuestión es que este modelo, el modelo de Ising, tiene una transición de fase cuántica, como ya sabemos, cuando este J y el H son iguales. Entonces, esto es el sistema crítico, ¿ya? Y entonces,
si nos vamos a esta predicción, que yo tomo mi valor de la energía analítica y pongo esos numeritos allí de nuevo considerando una látiz con 200 sitios, 200. Entonces, esta es la predicción de la densidad de energía, ¿ya? Menos 1.27, 32, 52, etc. ¿Ok? Y entonces, podemos hacer el mismo juego. Vamos a calcular el error relativo para... es decir, voy a darme un número de estados que mantengo y entonces me calculo la energía del estado fundamental utilizando DMRG con el algoritmo infinito y comparo con este valor de energía exacta para m igual 6, m igual 10, 15 y 30. Entonces aquí vamos viendo que con m igual 6, claro, esto converge. Se ve que hay, digamos, una parte, digamos, que bastante, digamos, plana acá. Aquí todavía como que le falta un poco, digamos, tender, digamos, a... Probablemente tendríamos que hacer el número de partículas, el número de sitios un poco más grande. ¿Ya? Pero si nos fijamos bien, claro, el caso con m igual a 15 y el caso m igual 10 y 15 tienen ciertas diferencias. Con m igual 30 y m igual 15 como que no se ve mucha diferencia acá entre las dos curvas. Y tenemos un error un poquito más arriba de, bueno, de 10 a la menos 5. ¿Cuál es lo que podemos mirar acá en comparación con el otro caso? Por ejemplo, el otro caso, si nos fijamos, el error relativo con 8 estados es muy bajo. ¿Ok? Y aquí con... Claro, este es más o menos del orden, digamos, de los 8, entonces tengo un error relativo que, bueno, no es grande, ¿no? Pero un poco menor que 10 a la menos 4. Después tengo 15, 30. Más o menos aquí, probablemente en 20 se vea una especie de estabilización digamos, comparativamente a las curvas. Pero lo que vemos es que el sistema, como un sistema crítico, entonces lo que estoy viendo es que para intentar hacer una mejor predicción de la energía del estado fundamental con DMRG necesito muchos estados en el proceso de truncamiento. Y eso tiene sentido porque el sistema, como es crítico, entonces el sistema se empieza a excitar, ¿no? Hay un gap entre el estado fundamental y el primer estado excitado. En ese punto ese gap se cierra y entonces el sistema se excita. Como el sistema se excita, entonces tienes más entrelazamiento, naturalmente, ¿ya? Hay más incerteza en el estado cuántico, entonces necesito más estado en mi proceso de normalización para poder describir correctamente o de la mejor forma el estado cuántico del sistema. Tengo más entrelazamiento, entonces necesito más estado, ¿ya? Para poder describir adecuadamente el estado fundamental del sistema cuántico. Esto es típico en sistemas que cuando son críticos. O sea, cuando el sistema es crítico, entonces, claro, mi sistema se excita. Cuando se excita, entonces necesito mayor estado para poder describir, digamos, digamos, los estados que uno mantiene en el proceso de renormalización. Entonces, claro, el DMRG, por supuesto que es mucho más confiable cuando no estoy en un punto crítico, pero aún así, si estoy en un punto crítico, y depende del modelo, por supuesto, el DMRG también es bastante confiable en este caso. Y de hecho, se puede ver, digamos, que cómo se comporta el error de truncamiento en este caso. El error de truncamiento en función del número de estados que mantenemos. También tiene un comportamiento que vamos a ver ahora. O sea, el error de truncamiento sigue muy bajo, ¿ya? Aquí es un gráfico de 10 hasta 20, ¿ya? Esto está en escala log-log. Y entonces,
nos fijamos el error de truncamiento para 20 estados, m igual a 20 es 10 a la menos 9. O sea, aquí en mi curva acá con m igual a 20, yo me aseguro, digamos, que esto ya convergió y tengo una muy buena descripción del estado cuántico, del estado fundamental del sistema. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esto también es una de las cosas que mencionamos la vez pasada, es que a diferencia del sistema, cuando estoy lejos del punto crítico, se sabe que el error de truncamiento decae exponencialmente, ¿ya? Con número de estados que uno mantiene en el proceso de renormalización. Pero cuando el sistema es crítico, aquí me tengo un typo, esto es crítico, entonces lo que va a ocurrir es que ese error de truncamiento, en vez de decaer exponencialmente, eso corresponde a una ley de potencia. Es m elevado a un parámetro, y en este caso el parámetro es menos 7.54, que se puede calcular haciendo un fitting. ¿Ya? Esto es un fitting de esta curva. Y entonces, aquí nuevamente, digamos, dentro de la categoría de modelo, esto es un comportamiento, digamos, bastante general. Tanto para, bueno, idealmente, esencialmente lo que estamos comparando es el caso crítico y el caso no crítico, esencialmente. ¿Ya? Entonces, claro, aquí el error de truncamiento no decae tan rápido, ¿ya? Porque, claro, necesitamos más estados para poder hacer que, digamos, que el sistema sea, digamos, que el algoritmo sea más confiable. Voy a corregir esto de acá. ¿Ok? Esa es una de las cosas, digamos, que se puede concluir del modelo de Ising en particular. ¿Okay? Es decir, de nuevo, la gracia que tiene el modelo de Ising es que existe esta solución analítica exacta. ¿Okay? Y bueno, hay que calcularla, ¿no? En el trabajo de la tarea número 1. Eso creo que es importante, digamos, poder realizar ese cálculo para tener una idea de cómo se trabaja en el caso, digamos, de estos modelos de materia condensada. Y entonces, cosas relevantes, el sistema fuera del punto crítico, entonces el error de truncamiento decae exponencialmente. En el caso crítico, entonces, esto es una ley de potencia. ¿Okay? Estos gráficos los tengo que actualizar en las notas, así que voy a elaborar un poco más las notas y les voy a reenviar esto, digamos, que revise estos gráficos hoy, de hecho. ¿Okay? No sé si tienes alguna pregunta acá, Natalia. De momento no, o sea, creo que se entiende bastante bien que hay que ir viendo la cantidad de estados que vamos a ir truncando y en función de eso va a cambiar el error. Claro. Ya. Ahora, el caso, digamos, o sea, lo que queda ahora es bueno, seguir un poco la clase que hicimos la vez pasada, la clase práctica, y intentar implementar el código allí. ¿Ya? Eso como un punto de partida y bueno, la idea es que intente reproducir estos resultados que tenemos acá. ¿Ok? Sí, Lo que quería discutir hoy también es el caso Aquí hay otro modelo, que probablemente tú lo has mirado un poco más en detalle, que es el modelo de Heisenberg. Y ese modelo de Heisenberg, en particular, el modelo de Heisenberg antiferromagnético,
Este modelo también tiene una solución analítica exacta. Vamos a compartir aquí el iPad ahora. Aquí está. Esto es lo que aparece en las notas, ¿ya? Bueno, este modelo esencialmente, lo que tengo acá, de nuevo, es un modelo de partículas de spin un medio, ¿ya? Entonces, siempre, digamos, estamos pensando que tenemos una látiz, ¿cierto? Y en esta látiz tenemos partículas situadas en los nodos de esta látiz, ¿cierto? En teoría, digamos, esto es un sistema infinito también. ¿Ya? Entonces aquí tengo partículas con spin un medio. Entonces, este es el hamiltoniano del modelo de Heisenberg. Tengo puros términos de tipo interacción. ¿Ya? Esta primera parte es esencialmente el modelo XY. Y tengo aquí un término adicional, que es un término de interacción sigma z, sigma z. Bueno, en particular, estos son operadores de spin, ¿ya? Entonces, cada uno de estos operadores que tengo acá es un medio de la matriz de Pauli correspondiente. En general, se puede poner bueno, lo más general es tener una anisotropía aquí, con un delta, ¿ya? Pero resulta que este modelo, cuando este delta es igual a 1, ¿ya? Entonces, el sistema lo que quiere hacer para poder minimizar la energía es que los spins estén, digamos, antiparalelos. Eso hace que, digamos, que esta parte, digamos, disminuye la energía en este término de acá. Entonces, esto se le llama, digamos, el antiferromagnético. El caso antiferromagnético. Y bueno, este modelo, no sé si tú lo viste desde aquí, Natalia, pero está este libro de Takahashi, que se llama Thermodynamics of One-Dimensional Solvable Models. Lo conozco. Ya, es el que estuviste mirando tú en detalle, ¿no? Lo miré, pero no en detalle. Estaba ocupando uno que se llama Introduction to Quantum System with... Déjeme buscarlo. Ya. Bueno, en particular, en el capítulo 3 de este libro, aparece la solución al caso de este modelo, el modelo de Heisenberg, el caso antiferromagnético. También tiene una solución analítica utilizando una técnica que se llama Bethe-Ansatz. Entonces, este Bethe-Ansatz es una cosa que tendríamos que mirar en detalle, ¿ya? Yo no lo he hecho, pero me gustaría en algún momento mirarlo. Por eso te decía, si tú le diste un vistazo, sería interesante si lo puedes compartir esa parte. Sí, de hecho, acá está el libro, lo mandé por mensaje. ¿Ya? Ahí ven el BT-ANSAT para el caso del modelo de Heisenberg. Ya, ok, perfecto. No, mentira, es para el XY, parece. XY, ya, ok, sí. Bueno, aquí en este libro aparecen todos esos modelos. Pues aparece el modelo XY, aparece el modelo de Heisenberg en particular, ¿ya? Y bueno, resulta que este modelo esta es la solución analítica de la densidad de energía, que es el típico caso, 1/4 menos logaritmo natural de 2, ¿ya? Y con el módulo de J, pero este J en la simulación numérica siempre lo fijamos igual a 1, ¿ya?
Este, digamos, esta tabla que aparece acá es lo que aparece en este artículo de Stephen White, este PRL del 92, cuando se hizo el DMRG. ¿Okay? Déjame, voy a abrir aquí el... me copiar esto. Y entonces, claro, aquí White menciona, digamos, este valor, digamos, del caso, digamos, con espinum medio, el estado fundamental, un cuarto menos logaritmo natural de 2, que es este valor de acá. ¿Ya? Y entonces, aquí también se puede hacer un DMRG infinito para poder ver si nos acercamos a ese número. Ya, antes de dar un poquito los detalles, digamos, del algoritmo, voy a mostrar acá las figuras. Esta figura de acá nos muestra este es el gráfico, los puntos en este gráfico corresponden a la predicción del DMRG infinito. Y se ve, digamos, que esto está convergiendo hacia un valor que, bueno, esta línea naranja que tengo acá es justamente el valor exacto. Es un cuarto menos logaritmo natural de 2. Este número de acá. Aquí está el error relativo, ¿ya? En función del tamaño del sistema. Es decir, voy guardando el valor, digamos, del estado fundamental para distintos tamaños. Esto es, básicamente es en cada paso de la iteración, ¿ya? Cada uno de estos puntos es cada paso de la iteración del DMRG. Y entonces voy comparando, dentro de cada paso de iteración, voy comparando el error relativo con el estado, digamos, con el valor exacto. Y digamos que se ve, digamos, que aquí hay, esto es, con una látiz de 400 sitios, tengo un error relativo del orden de un poquito más arriba de 10 a la menos 5. Y también, digamos, se puede mirar el error de truncamiento, en este caso. El error de truncamiento por cada paso digamos, en cada paso del algoritmo. Aquí es una cosa que no se ve bien, pero es como que el error de truncamiento está haciendo esto. Pum, 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 pum. Y algo similar se ve si uno realiza el código, digamos, en el estado fundamental, también se ve una especie de zigzagueo acá. Eso no lo he analizado en detalle, pero yo tengo la sospecha de que el sistema como esto es un proceso de minimización, está saltando como de 2 mínimos. Está ahí oscilando entre 2 mínimos locales, más o menos, dependiendo, digamos, del número de partículas. Esa es mi sospecha, pero no lo he mirado en detalle. Entonces sería interesante poder observarlo, por ejemplo, buscar alguna referencia que hable exactamente de eso. Por eso digamos que se ve estas curvas acá. Parece como que tuviera dobles puntos, pero en realidad es como que está haciendo esto. De todas formas, digamos, sin hacer este análisis en detalle, digamos, lo que vemos es que, primero, el error relativo entre la predicción del estado fundamental analítica con el DMRG, el error relativo después digamos, de un cierto número de partículas. Naturalmente que esto es en el límite termodinámico, ¿no? Entonces, si aumentamos el número de partículas, entonces mejor me acerco al valor exacto del estado fundamental de la densidad de energía. Y lo más interesante de todo, bueno, es que el error de truncamiento que tengo acá abajo es muy, muy bajo. Es bajísimo. Entonces, de nuevo, este algoritmo es bastante muy confiable para este modelo en particular. De hecho, acá en esta tabla que aparece justamente en el paper de Stephen White, él hace una comparación, por ejemplo,
Este es el M, el número de estados que se mantiene, y entonces está calculando el error relativo. Bueno, la diferencia, esencialmente la diferencia entre la energía que predice el DMRG y la energía exacta. Entonces aquí tengo 10 a la menos 5, eso es del orden 10 a la menos 5. Para 24 estados tengo 1.7, 10 a la menos 5, 36, 7.8 por 10 a la menos 6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces es interesante ver, digamos, que este algoritmo, el algoritmo infinito, predice con una muy, muy buena precisión. Es muy confiable el algoritmo, la verdad. Ahora, aquí hay unas cosas que son, tienen detalles técnicos, digamos, a diferencia, digamos, hay una diferencia bien, bien particular con respecto a cómo se programa esto en el computador. Y particularmente tiene que ver con que aquí solamente en términos de interacción, si nos fijamos. ¿Ya? A diferencia del modelo de Heisenberg, que el modelo de Heisenberg tiene un campo transversal que actúa localmente por cada spin. ¿Ya? Entonces, acá, bueno, aquí estoy dando una, digamos, esta página es esencialmente muy parecida a lo que hacíamos para el caso, digamos, del modelo de Ising. Esto es básicamente el algoritmo para escribir esto en el computador. Lo que hacemos primero es, claro, como siempre comenzamos con un bloque que tiene un sitio. ¿Ya? Entonces acordemos que la notación es a la izquierda el número de, digamos, de sitio y el número de estados que tengo. Entonces, claramente, bueno, como tengo un solo sitio, el número de estados que tengo para describir este bloque con un sitio son 2 estados. Spin up, spin down. Entonces, acá tenemos que definir los operadores relevantes de este bloque, el bloque con un sitio de 2 estados. Entonces, primero, aquí fijémonos en esto. Esta parte es diferente al caso, digamos, de modelo de Ising. Como no tengo término local de energía, entonces solamente tengo una interacción. Primero voy a fijar el hamiltoniano del bloque a 0. Esto es una matriz con 0, una matriz de 2 por 2 con puro 0, esencialmente. ¿Ya? Esto va a ser mi primer término de mi energía local, que sería 0 en este caso. Después tengo la entidad del bloque, que es esencialmente la matriz de 2 por 2, una matriz de entidad 2 por 2. Y tengo los operadores sigma x, sigma y, sigma z para el bloque. En el siguiente paso, lo que hacemos, como siempre, es construir el large block. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el bloque con un sitio y 2 estados y lo acoplo a un sitio libre. Y aquí voy a formar mi nuevo hamiltoniano del bloque ahora. Ahora, este hamiltoniano del bloque, por supuesto, es el hamiltoniano del large block. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Esto es el hamiltoniano del bloque, que es inicialmente una matriz con puros ceros, por la identidad del sitio libre. Y aquí, esto es la interacción XY. ¿Ya? Ojo que el término de interacción XX y Y lo puedo reescribir en términos de los operadores de subida y bajada de esta forma también. También se puede hacer de esta forma. Es un medio S más S menos, esencialmente más S menos S más. Y entonces, acá, claro, tomo este es un término de interacción. Todo este término representa la interacción XY. Entonces tengo block S más, que lo tengo que haber definido antes naturalmente, por S menos. Tengo block S menos por S más. Y después este término de interacción SZ-SZ es block SZ por SZ.
Después defino qué es lo que voy a utilizar después. Tengo que definir cuáles son los operadores SZ, S más y S menos del large block. Entonces, para ello, ¿qué es lo que hago? Tomo la entidad del bloque, que inicialmente es un bloque con 2 sitios, por SZ. El bloque S más es la entidad del bloque por S más, y el S menos es la entidad del bloque por S menos. Todos estos operadores que tengo acá son operadores. Este es el operador SZ del sitio libre, el operador S más y el operador S menos del sitio libre. Y ahora me tengo que definir una entidad del bloque, o sea, de todo este bloque que tengo, del large block, que es la entidad del bloque, o la identidad de la matriz, digamos, del sitio libre. Esta parte, digamos, es equivalente al modelo de Heisenberg, perdón, modelo de Ising, salvo que inicialmente tengo que comenzar con un bloque, una matriz 2×2 con puro 0 acá. ¿Ya? Porque si yo tomo, por ejemplo, uno de estos sitios, si tomo J igual a 1 acá, solamente voy a tener términos de interacción. No tengo términos locales, a diferencia del modelo de Ising. Lo siguiente es construir el superbloque, naturalmente, y el superbloque se construye a través, digamos, utilizando el mismo large block, ¿cierto? Y hacemos una reflexión, como lo que ya hemos discutido en clase anteriormente. Tomo el Hamiltoniano del superbloque, es el Hamiltoniano del bloque, H, por la entidad del bloque. Después tengo la entidad del bloque por el Hamiltoniano del bloque, más la interacción entre los large block. Y acordemos que esta interacción, este término de aquí, por ejemplo, que es este término de acá, que tengo acá, que es esencialmente, esto es el block S. Block S es block I por S, sigma S, esencialmente. Y este block S de acá, S menos, es block I por S menos. O sea, esto de acá. Y este término es equivalente a tener la identidad del bloque por un sitio libre con S más. Entonces estoy acoplando el operador S más del sitio 1 con el operador S menos del sitio libre del otro bloque. Entonces esto, digamos, como tiene la simetría de reflexión, este bloque que está abajo, el large block que está abajo, lo puedo equivalentemente poner acá. Entonces, de esa forma voy agrandando la látiz. Acordémonos que digamos, esta descripción que tengo acá es válida solamente cuando tengo simetría de reflexión, o sea, o simetría, digamos, de traslación en el sistema, que es el caso porque estoy describiendo un sistema con un sistema infinito, ¿ya? Homogéneo. Y bueno, todo el proceso que viene aquí en adelante, ¿no? Calcularse el estado fundamental. Una vez que se tiene el estado fundamental, calcularse la matriz de densidad reducida, diagonalizar la matriz de densidad reducida y truncar. Y construir las matrices de transformación O. ¿Ya? Y esta matriz de transformación, en el primer paso, digamos, del algoritmo, lo que hace es transformar un bloque con un sitio y 2 estados a un bloque con 2 sitios con m estados. Que es lo que tengo acá. Bueno, naturalmente que en el primer paso del algoritmo voy a tener 4 estados, voy a tener dos partículas, entonces todavía lo puedo describir de forma exacta. ¿Ya? Porque mi número m para truncar es muy grande, digamos, a partir de 6 u 8 en adelante, etc. Entonces, siempre, digamos, en el primer paso del algoritmo estoy considerando la descripción del bloque es una descripción exacta, en una base, digamos, ortonormal. Y en ese caso, si digamos, la isometría sería, digamos, una matriz unitaria. Digamos, no es una isometría.
salvo, digamos, cuando aumentamos mucho, digamos, número de partículas, tenemos que truncar y ahí tengo una matriz rectangular y entonces estas matrices O de transformación son esta isometría porque satisfacen con esta condición. O daga O es la identidad, pero en general este O por O daga es distinto de la identidad. Esto también lo voy a ver. Aquí, claro, lo tengo acá en el código, pero lo que vamos a hacer en la próxima clase es, voy a abrir el Python y vamos a ver cómo ir programando de nuevo toda esta línea de acá. ¿Ya? Lo mismo que hicimos en el caso del modelo de Ising con campo transversal. Repito, la única salvedad que tenemos que hacer o hincapié es que en el primer paso del código tenemos que fijar la energía local del bloque igual a cero, porque esto solamente involucra interacciones. ¿Ya? Eso hay que tener, digamos, un poquito de ojo en eso. Esto es análogo a lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, creo que esto está claro, ¿no, Natalia? ¿O requiere un poquito más de discusión? No sé, yo diría que es como darse cuenta de los productos, ¿no? Formar los operadores igual que antes. Sí, por eso que es importante que cuando tengas el tiempo necesario desarrolle el código. De todas formas, voy a elaborar la otra tarea. Primero para ir reproduciendo las cosas que ya hemos visto en el modelo de Ising y vamos a preguntar un poco, digamos, de aquí del modelo de Heisenberg. Ya. ¿Ya? Para ver cómo se comporta este error de truncamiento, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esto de momento, voy a hacer una clase corta hoy día, ¿ya? No sé si tienes preguntas. No, no todavía, profe. Afortunadamente. Ok, entonces lo voy a dejar hasta acá. Entonces te voy a reenviar las notas y te envío el link a la clase de hoy. Ya. Ya pues, nos vemos entonces. Ya, profe, que esté bien. Igual, Cuídese. tú también, chao. Chao.